¿Nariz congestionada? ¿Siente picazón todo el tiempo y estornuda mucho? Es posible que sufra de rinitis alérgica y sea uno de los 400 millones de personas alrededor del mundo que la padece. Es muy común que los primeros síntomas de esta enfermedad aparezcan cuando somos niños. Ese es el caso de la pequeña Sofía, que empezó a tener molestias después de celebrar su primer cumpleaños. Tenía constantes gripes, siempre estaba con moquitos, en las noches tenía mucha tos, la tos no era con flema, sino era una tos seca, no respiraba bien, en las noches se me levantaba asustada, entonces la pediatra me decía que eran resfríos, pero ella no mejoraba, entonces por ejemplo estaba bien un mes, al siguiente mes se empeoraba, entonces ya me empecé a preocupar, visité a un alergólogo, el cual le hizo los exámenes de sangre, le hizo tomas de moquito, tomas de saliva también. Y bueno, ahí llegaron a la conclusión de que tenía rinitis alérgica. La rinitis consiste en la inflamación de la mucosa al interior de la nariz, y esta puede ser alérgica o no alérgica según su origen. En el caso de la rinitis alérgica, la herencia genética juega un papel muy importante. Es un desbalance entre el medio ambiente y el ser humano, que puede tener origen genético si es que los padres tienen atopia, es decir, una predisposición a la alergia. Si un padre es alérgico, hay un 40% de posibilidad de que su niño sea rinítico. Pero si un padre y madre son los dos alérgicos, atópicos, la posibilidad es hasta un 80% de que el niño presente rinitis. Se manifiesta básicamente por 4 síntomas: el estornudo, el picor, la obstrucción nasal y el flujo nasal. Se han desarrollado estudios en los últimos años que sostienen que el momento de nacer es también determinante cuando hablamos de alergias. La cesárea predispone al problema de la alergia porque afecta la flora intestinal del bebé. Al privarle al niño de la flora vaginal de la mamá que la adquiere durante el parto normal. La flora es alimentada con el calostro materno y la lactancia materna en los primeros meses, básicamente hasta el 6º mes. Eso hace que los mecanismos de defensa del niño no se alteren. Mientras los estudios continúan, lo que sí sabemos es que además de la predisposición genética, la rinitis alérgica también depende del factor ambiental, tanto fuera como dentro del hogar. Hace 20 años decíamos que el problema alérgico en nuestro medio era del 8%, 10%. Hoy estamos 25 y 30% como problemas de fondo alérgico. ¿Qué es la causa para incrementarse estos problemas respiratorios? En los niños pequeños, los peluches. Al caminar en la alfombra, pues no te das cuenta y hay un polvo que es microscópico y estamos inhalando constantemente. Sobre todo en Quito, por la situación geográfica, rodeado de montañas, ¿qué es lo que más contamina? Los vehículos, los aires acondicionados, las mascotas. Tiene una caspa especial el gato, que es puro ácaros, y ese elimina lentamente pelo de caballo igual, conejos, pájaros y perro. Cuando existe humedad en la casa, esta clásica humedad que está filtrando, hay ácaros en cantidades. Y donde hay humedad, hay alergia. Y esto es seguro. Por eso siempre recomendamos mirar en el closet, mirar en los pisos, a ver si no hay humedad que esté filtrando. Los ácaros son una especie de arácnidos diminutos que conviven con nosotros, porque se alimentan de las descamaciones de nuestra piel y la de nuestras mascotas. En sí mismos son inofensivos, pero sus excrementos tienen un gran poder alergénico. Y eso ha sido realmente súper fuerte y un dolor de cabeza para los papás, porque tienes que hacerlo todo en casa, el cuidado es en casa. Lavar todas las semanas las sábanas en agua hirviendo. No tengo que hacerlo con ningún detergente ni con ningún jabón, sino en agua hirviendo. ¿Qué tengo que hacer con el colchón de mi hija? El colchón tiene que estar forrado con Corosil. Es un material de las camas de los hospitales. Entonces yo hice eso por 6 meses seguidos
Y obviamente también me mandó a quitar todo el tema de peluches también. Y la limpieza del dormitorio de ella no tiene que ser con ningún cloro, ningún desinfectante, sino agua. Y realmente mi hija ha tenido un alivio súper mejor. Tiene a ratitos sí tiene este tipo de moquito, pero con una limpieza nasal es suficiente. Sin embargo, cuando un niño no es diagnosticado y tratado tempranamente, la rinitis puede afectar seriamente su desarrollo. Afecta absolutamente tanto en el crecimiento como en el desarrollo neurológico del niño, incluso en el desarrollo psicomotriz. ¿Por qué? Porque son niños que no tienen una adecuada oxigenación al presentar una congestión nasal permanente. Y el no tener el oxígeno suficiente en su organismo, pues evidentemente nos generan secuelas en su desarrollo. Quien no respira bien se altera en todo. Es un sueño inquieto, empieza a roncar, empieza a hacer ojeras, empiezas con sueño diurno, te vuelves hipertenso. Puede complicarse con sinusitis, crecimiento adenoideo y sobre todo el hecho de la marcha alérgica que hace que los niños atópicos empiezan en las partes superiores y terminan afectándose la parte inferior del pulmón, lo que se llama asma. Se calcula que el 30% de la población ecuatoriana sufre de rinitis con base alérgica, pero ese no es el único origen de la enfermedad. Todas las que no son encasilladas en las características de la rinitis alérgica se llaman no alérgicas. Hay la rinitis a medicamentos, rinitis a los cambios climáticos, calor, frío, a los estados emocionales. Pero hay un grupo de personas que se encasillan en algo relativamente nuevo, aun cuando se conoce desde hace más allá de una década, el término de hipersensibilidad. Hay personas que reaccionan al ruido, a las emociones, lloran mucho, por ejemplo, se asustan mucho con un ruido. Hay personas que reaccionan mucho, por ejemplo, al frío. Determinar la raíz exacta en cada caso es clave para determinar un tratamiento. Se debe categorizar al paciente para recomendar qué tipo de medicación debe tener. Porque si se acepta que rinitis es incurable, creo que están incluidas en este término muchas de las rinitis que si las entendemos mejor pueden ser solucionadas, pueden ser menos sintomáticas o quizás no sintomáticas. Entonces, el tratamiento ahí es básicamente identificar la causa, en las moderadas y en las graves. ¿Cuál es la causa que predispone? Puede ser alergia, hacemos las pruebas cutáneas de alergia, vemos la roncha, aparece, es positivo y comenzamos el proceso de desensibilización, o sea, de acostumbramiento del paciente a lo que le hace mal. Entonces, utilizamos la vía sublingual. Esta es mucho más amigable, por 4 meses, vía oral, todos los días, dándole justamente lo que le hace daño. Pero cuando un paciente viene, como vienen generalmente, con una sinusitis como complicación de la rinitis, con una obstrucción de la vía aérea, tenemos que manejarnos con antialérgicos, con descongestionantes, con antibióticos, ¿no? Y pues, se puede llegar hasta la cirugía si es que la adenoides está muy grande. No tome a la ligera ninguno de los síntomas, especialmente en los más pequeños. Un diagnóstico oportuno, la constancia en el tratamiento y la limpieza del entorno son la clave para convivir y a veces superar la rinitis.